Bueno, buenas tardes. Me presento, yo soy Lisandro González, soy estudiante de licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente me encuentro cursando séptimo semestre y como lo acaban de ver ustedes, hoy les voy a hablar acerca de, de el coronavirus y el miedo, o como he decidido llamarlo, el miedo también es el virus. Me parece un tema pertinente en el momento, debido pues a que se aumentan los niveles de estrés, el, el tiempo se vuelve un poco incierto, los espacios de encuentro también. Entonces, por estas razones, he decidido compartir con ustedes eh, este tema. Bueno, eh, coronavirus. En el momento que estamos viviendo, es importante decir que el miedo es un síntoma que debemos de aceptar con humildad y y con respeto como propio de nosotros. Pero asimismo, quisiera comenzar eh, hablando un poco acerca del miedo. eh, y voy a ser un poco literal con esto y quiero empezar de pronto dando la, bueno, antes de dar paso a darles la definición que nos da el diccionario de la RAE, quiero pues contarles también que más que ser una presentación teórica, quiero compartirles como reflexiones que he ido conservando y que he ido apuntando personalmente durante este tiempo que hemos estado en el aislamiento voluntario, por así decirlo. El miedo. Entonces, regreso ahora sí, el miedo. Les decía que voy a usar literalmente eh, las, las connotaciones o los conceptos que da eh, la Real Academia acerca de qué es el miedo. Nos dice pues que el miedo es una angustia por un riesgo a algo que nos sucedió o que nos va a suceder o que creemos que nos va a suceder. Esto queriendo decir pues que el miedo no es una acción y que es más bien un estado mental. Y esto me parece muy importante y quise destacarlo y tomarlo así literal porque en estos momentos por los que estamos pasando, considero que el miedo es un factor que no es una acción que pueda prevenir los estados o que nos pueda ayudar a combatir el mismo virus. ¿Por qué? Porque si se dice que el miedo es un pensamiento, si la misma Real Academia nos dice que es un pensamiento imaginario, entonces no es una acción como tal. Y hago la pregunta a todos y es conectar con el miedo. Yo creo que es una de las preguntas esenciales que queríamos hacer en estos momentos, porque si bien podemos hacer acciones como las preventivas y que son las más importantes y que debemos seguir los consejos que nos dé la Organización Mundial de la Salud, que nos dé nuestro gobierno local, pues el miedo no es una acción, es un sentimiento. Eh, entonces, no es una acción posibilitadora de prevenir el virus como tal. Eh, en esto hay que decir también que a nivel social nos han hecho creer que tenemos todo bajo control y resulta que no es así. Resulta que los factores ambiente externos también eh, hacen que podamos transformar nuestra forma, nuestro contexto y nuestras acciones de ser. Entonces, seguir las acciones del lavado de manos, del protocolo cuando tengamos que salir por las acciones, las
tareas estrictamente necesarias del mercado, las medicinas, cuando regresamos de casa y cambiarnos pues nuestra ropa, lavarnos las manos, evitar saludar los familiares antes de hacer un baño pues total del cuerpo, eso es una acción concreta como tal y no se queda en un solo pensamiento, como lo es el miedo. Además de esto, hay que decir que también hay una segunda definición que nos da la RAE y lo define como el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Entonces, este pensamiento es hoy día natural que lo tengamos, de hecho, porque el miedo es algo natural corporalmente hablando, porque es un sentimiento que tenemos en nuestro cerebro reptiliano, el cual se activa para cuando estamos en situaciones de riesgo y es normal que nuestro cuerpo se activen las defensas, el vértigo, para correr o para hacer determinadas acciones en un momento que tengamos riesgo. Entonces, si tenemos un miedo a algo que no suceda, es muy normal que hoy día, con lo que esté pasando en el coronavirus, pues tengamos esta sensación, o sea que no es pues tampoco extraño y negarse a un sentimiento que podamos estar teniendo. Pero, ¿qué sucede? Eh, este miedo también lo podemos ir llenando o lo podemos ir cargando con informaciones y con, sí, principalmente informaciones que nos lleguen de espacio exterior. Por ejemplo, las teorías de la conspiración, la desinformación, los mismos medios, pero esto lo vamos a ir tocando más adelante. De hecho, la misma propaganda es un hecho que durante décadas se ha venido usando como método de campaña y de venta y de marketing. Entonces, pues, en esta primera sección es aclarar que no se trata de si tener o no tener miedo, sino de saber cómo la manera, cómo vamos a conectar con ese sentimiento y ese estado natural del ser, porque ya lo decía, es normal, pero lo importante es saber cómo llevarlo y cómo vamos a permitir que este sentimiento sea grande o se alimente por informaciones exteriores. Eh, es, esto de las informaciones lo digo porque las teorías que se han sacado alrededor del coronavirus pues son bastantes, que si es un virus creado, que si es un castigo divino, que si es algo que la naturaleza está haciendo para devolver el daño que el ser ha hecho, bueno, etcétera, muchísimas cosas. Entonces es importante ahí saber cómo nos estamos alimentando, hablando de información y también de acciones propias para, para alimentar o no este sentimiento. En un segundo momento, quisiera hablarles también de el pánico colectivo. ¿Y por qué el pánico colectivo? Porque lo que nosotros hagamos como individuos lo vamos a conectar con nuestro alrededor. Entonces, eh, el miedo, conectar con el miedo o no, es una decisión personal, pero lo que manifestemos lo vamos a convertir en una dinámica social que se va a ir extendiendo como una cadena. Entonces, es importante hablar de nuestras acciones personales primero y nuestros sentimientos para después hablar de un posible pánico colectivo. Engendrar el miedo es principalmente engendrar información. Y pues es aquí como en este espacio en el que me atrevo a hablar un poco más
desde la formación que estoy teniendo y desde lo que pueda estar realizando en este momento como estudiante de comunicación e informática. Hablar de un pánico colectivo también es hablar un poco de lo que el exterior nos pueda estar brindando. Entonces acá es pertinente hablar en estos momentos de redes sociales, entender que no toda información que esté en redes sociales es cierta, eh, entender que debemos ser nosotros, las personas, los individuos, cada quien, decidir qué es lo que desea consumir y decidir en qué fuente creer y decidir y aprender a saber si esa fuente eh, es, es aceptable para usted con la decisión que usted haya tomado en cuanto a cuál es la información que quiere consumir y en cuáles son las manos de los informadores o de lo que esté allá en el exterior en quienes usted quiera dejar su tranquilidad. Porque los mercados hoy día se llenan y las personas salen corriendo a vaciar completamente los supermercados o porque en su momento era imposible o quizás todavía es imposible conseguir tapabocas y alcohol, pues es por lo mismo, porque la propaganda del miedo viene desde la información, desde el exterior. Eh, un contexto que es bueno nombrar aquí es decir que veníamos a finales del 2019, veníamos de un contexto nacional un poco pesado, veníamos de un paro nacional donde la calle ya se sentía muy tensa. Quizás me atrevo a decir que fue Navidad donde hubo como una pausa, pero posteriormente nos llega el confinamiento y esto agrava un poco las cosas. Entonces, venimos tensos, o sea, la calle está tensa, la situación está eh, agitada y asimismo los medios, o sea, no es decir que los medios, si bien tienen una formación profesional y tienen una experiencia en su labor, no es decir que ellos no estén del todo tranquilos, porque también un periodista hoy día está teniendo los cuidados que cualquiera de nosotros pueda estar teniendo. Eh, Esto me hace recordar un poco un cuento de Gabriel García Márquez. eh, el cuento está titulado como Algo muy grave va a suceder en este pueblo, y es que se va alimentando mm, una, una premisa, por así decirlo, una hipótesis dentro de un hogar. Y bueno, abro ahí un paréntesis, no es que me esté inclinando hacia una u otra teoría de estas teorías de conspiración, no. Eh, lo que quiero decir es que si bien venimos de un contexto muy fuerte, esta ola como que se ha ido aumentando, se ha ido aumentando, se ha ido aumentando y es precisamente lo que genera el pánico colectivo. En ese cuento de Gabriel García Márquez, eh, puede tener uno varias miradas como en el contexto actual. Si bien podemos decir que el virus no se ve porque realmente es un fenómeno como intangible, como seres es normal que lo queramos distribuir en tablas y en cifras para ver algo que nos afecte y en realidad pues lamentablemente una muerte es afección para cualquier contexto, pero el virus no se ve y es lo que pasa en ese cuento, realmente no se ve qué es lo que está sucediendo y es una premisa, una hipótesis que va por ahí en el aire causando efecto. Entonces la pregunta es decir, ¿en manos de quién vamos a dejar nuestra tranquilidad? Esto en un contexto de información, de saber de qué fuente, cuáles las decisiones que vamos a tomar para informarnos y también decir como qué voy a transmitir también con esa información, qué voy a replicar, por qué lo voy a replicar. Son mensajes que ya se han venido haciendo durante varios tiempo,
a través de las redes sociales, porque en algunos momentos se toma muy a la ligera, pero hoy día, con el contexto del coronavirus, de la pandemia, es importante tener más que presente estas recomendaciones del manejo de redes, de replicar información, ser muy conscientes que leer un titular y replicar esa información sin abrirla siquiera, solo porque me llamó la atención el titular, pues de hecho es un acto no solo egoísta, sino irresponsable con su contexto. Y es así como vamos generando una hipótesis que no se ve, que no sabemos incluso de qué podemos estar hablando, pero que va a generar un pánico colectivo y unas dificultades muy grandes pues a largo plazo. Em, Seguidamente quisiera hablarles un poco o compartirles las reflexiones que, que he ido acumulando con respecto al pánico colectivo. Y es decir, que no todo está mal. O sea, si bien veníamos en un contexto fuerte del 2019, dar de pronto a entender de que todo no es fatal y todo no está mal. Esto no para tranquilizarnos y no no estar contextualizados de lo que nos sucede, sino que entiendo y es muy normal que en este momento nos hayan arrebatado nuestro discurso, que dentro de la reunión familiar y el momento que tengamos con nuestras personas, pues es ya inevitable hablar del coronavirus. Además, porque es importante saber qué nos está diciendo nuestro gobierno, decir qué está pasando en nuestra localidad, saber cuáles son las recomendaciones, porque esto puede variar, el fenómeno no es igual en todas partes y no basta con tener información del exterior e información del extranjero, sino comunicarnos, o sea, es tener un balance, un equilibrio y saber que bien estamos en un contexto de crisis, pero debemos continuar con nuestro discurso y seguir alimentando nuestra palabra sin dejar de lado el contexto que que nos compete y que nos está afectando. Es importante también cuando hablamos de qué vamos a replicar, tener presente que allá afuera hay personas a las cuales podemos estar haciendo un acto de discriminación. Mm, De hecho, se habla de que el coronavirus ha demostrado una fuerte problemática de discriminación con las personas precisamente de otros países, ya sea porque el país, en determinado país surgió el virus o fue el primer lugar donde se evidenció el virus o no. Y esto hace pues que se vivan otras problemáticas y nosotros alimentar esto a través de la información o quizá la desinformación eh, es fuerte, es un acto irresponsable y decir que coronavirus es igual a muerte es un acto igual de desinformado como cualquier otro. Mm, Seguidamente, doy paso a hablar de algo que cuando hablaba de decirles que todo no está mal, de que debemos conservar un poco nuestro discurso sin estar fuera de contexto, es hablar de la fortaleza mental. Y ahí no quiero que sea visto como algo de que debemos hacer coaching en este momento o que debemos estar positivos 100% porque de hecho, dependiendo las profesiones, y sé que este video lo van a ver muchos docentes principalmente, es es saber que si en determinado momento tenemos que desahogarnos por algún método, eh, llorando o buscando algún diálogo, pues hay que hacerlo, porque en cualquier crisis y en cualquier momento es una reacción igual que el miedo. Mm, Cuando hablo de fortaleza mental,
hablo de llevar la salud y la sanación a nuestro cuerpo también a través de la mente, a través de establecernos y decir eh, qué queremos que llegue a nuestro cuerpo y principalmente hablando de información, porque como lo vengo reiterando, la desinformación alimenta un sentimiento que es de miedo, que no es una acción y asimismo eh, este sentimiento puede generar otra cantidad de malos pensamientos o de pensamientos que puedan desencadenar en otro tipo de acciones un poco más mm, graves, por así decirlo, de alguna manera. Eh, Leyendo un poco el periódico El País, eh, es evidente que ya hay casos de suicidio por la situación que pasamos, pero hay que entender los contextos, hay que entender que los países atraviesan esta crisis y este fenómeno de maneras diferentes. Yo me atrevo a decir que nuestro país, Colombia, ha hecho muchas cosas muy buenas y ha actuado en buena medida de alguna manera y, y esto ha hecho que llevemos las circunstancias en un mejor proceso con referencia a otros países que han tenido eh, que sobrellevar la situación y la crisis con más tristezas. La mente, como sabemos o como podemos imaginar, controla eh, mucho de las acciones que podamos realizar con nuestro cuerpo y la motivación para, para llevar el día a día hace que tengamos una fortaleza mental que nos pueda alimentar a seguir o nos pueda llevar a seguir haciendo nuestras actividades cotidianas con un ritmo, no digamos igual, pero sí muy parecido al que hacíamos cuando estábamos fuera de la crisis o estábamos en prepandemia, por decirlo de alguna manera. La fortaleza mental la podemos ayudar con varias actividades en casa. Es importante recordar pues la buena alimentación, eh, llevar buenos tiempos o distinguir la cantidad de tiempo que debemos llevar con el manejo de los dispositivos, el ejercicio físico, la meditación e incluso hablar un poco de sustancias, pero no sustancias de pronto vistas como psicodélicos, sino plantas aromáticas o esencias que nos puedan contribuir para manejar nuestros, nuestras sensaciones de ansiedad, que de hecho es una sensación que va muy acompañada del miedo y que no es ajeno eh, a esta situación o que esté mal visto. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un fenómeno que pasa cuando tenemos o se siente corporalmente con aumento de palpitación cardíaca, de sudoración, y esto indica de que nuestro cuerpo pues se está preparando para una acción de huida o de defensa que viene provocado por el miedo. Y esto no está mal cuando tenemos una situación de emergencia enfrente, pero imagínense en ustedes mantener durante toda la pandemia esa sensación, estar muy agitado, con los músculos tensionados como si tuviéramos que correr para defendernos de algo, pues a la larga esto nos va a traer mm, pues problemas más graves tanto físicos como emocionalmente. Y para finalizar, acompañado pues de, de estas reflexiones que les he venido compartiendo, quisiera hablar un poco de la humildad hacia, o de cuál creerían ustedes más bien que es el, el sentimiento o
la responsabilidad o el tipo de reflexiones que deberíamos tener frente a este fenómeno. Desde mi punto de vista, creo que ante la pandemia, ante el coronavirus y como tal hacia la incertidumbre, porque es algo que no estamos viendo o que el virus no se puede ver, si bien vemos lo que deja, vemos las tragedias que está dejando, las muertes. eh, eh, el virus como tal no lo vemos y eso se identifica como una incertidumbre. Y creo personalmente que ante la incertidumbre lo que deberíamos tener hoy día es humildad. Mm, la humildad también puede ser, cuando les hablaba de la fortaleza mental, una buena práctica para, para no alimentar el miedo, para también aceptar de que muchas de las personas que producen la información o que están haciendo la información acerca de este fenómeno también están pasando por la misma crisis y están buscando cuidarse al igual que nosotros y están reaccionando física y mentalmente o como un cuerpo nuestro, acudiendo al miedo como un mecanismo de defensa. Eh, Quisiera dejarles como preguntas, eh, ¿qué hacer para que no nos dé coronavirus? Entonces yo creo que a partir de esta pregunta, ¿qué hacer qué hacer para que no me dé coronavirus? Pensar si el miedo es una acción, pensar si el miedo realmente nos está sirviendo para combatir o no el coronavirus. Y también quiero preguntarles, eh, si debemos vibrar en miedo, vibrar con el miedo, o si el miedo nos está convirtiendo en víctimas. Reflexiones que yo creo nos pueden servir para combatir un poco la desinformación, para reflexionarnos qué es lo que estamos replicando que en redes sociales, qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos leyendo, si verdaderamente nos estamos informando con las noticias pertinentes para nuestra localidad, nuestro país, y pensar un poco en el concepto de unidad, de comunidad y y de esa imposibilidad de división o separación que tenemos como seres, porque en últimas, pues somos seres humanos cuando estamos en sociedad. Y luego de, es difícilmente que se pueda pensar que podamos ser seres humanos como tal y pensar que eh, no hay propiedades de las cosas y que no tenemos el control sobre las cosas, pero sí podemos tener el control sobre sentimientos como el miedo y, y, y- y allí es donde podemos situarnos para enfrentar un poco, eh, enfrentar el coronavirus o enfrentar ser más o menos víctimas de. Les agradezco mucho, espero que las reflexiones acerca de el miedo, también es el virus, nos haga pensar un poco en el momento actual, pero también quizás en tener un aliento o una voz de reflexión hacia cuando estemos nuevamente llevando la vida normal, por decirlo de alguna manera. Mm, Les agradezco mucho a quienes vean el video y la última pregunta es para ustedes, ¿cuál es la certeza que debemos tener en nuestro tiempo? ¿Cuáles son esas acciones y esos sentimientos que debemos llevar y guardar con nosotros? Muchas gracias y espero que estén pasando muy bien en compañía de sus seres queridos.